Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:12, seguimos, estamos empezando las 2 últimas semanas de la campaña electoral. Vean cómo pasa el tiempo, ¿no? Será esta semana y la próxima hasta el jueves 6 de febrero, con lo cual comenzará esto que le llaman algunos el silencio electoral, más allá de que yo creo que ya no existe silencio electoral. El silencio electoral se circunscribe básicamente al tema de los medios masivos y los actos de campaña proselitista en las calles, pero a nivel digital eso se mantiene incluso el mismo día de las elecciones. Y por supuesto aquí, junto a Andrea Orbe y este servidor, seguimos recibiendo pues a candidatos a presidencia, vicepresidencia de la República para poder conversar con ellos sobre el desarrollo de la campaña y su plan de trabajo. ¿Quién es nuestra invitada, Andrea? Así es, hoy conversaremos con Blanca Sacancela. Ella se sumó al movimiento Creando Oportunidades, Lista 21, en el 2010. En el 2014 fue candidata a la Concejalía Rural de Quito y en el 2019 se postuló para la viceprefectura de Pichincha. En el 2022 ella era alterna de Diego Ordóñez y se principalizó tras su renuncia. Tras la muerte cruzada se convirtió en asesora del despacho del Ministerio de la Mujer y más tarde Francesco Tabacchi la llamó para invitarla a ser postulante a la vicepresidencia como parte de su binomio. Muy buenos días, candidata. Muchísimas gracias por estar aquí presente en la primera hora. Buenos días, Andrea, Fabricio. A la audiencia, un gusto para mí estar aquí. Gracias a Blanca Sacancela. A ver, a 2 semanas de la campaña y empecemos justamente por ese balance. ¿Cómo ustedes evalúan la campaña, sobre todo a partir de 2 hechos? El primero, la muerte cruzada, episodio tras el cual está claro que hubo una terminación anticipada del mandato de Guillermo Lasso, no del mandato para el que fue elegido Guillermo Lasso, porque, digamos, Daniel Noboa está completando ese mandato. No se presentaron al proceso electoral del año pasado, a las elecciones anticipadas, y hoy vuelven. ¿Cómo han sentido con este elemento la campaña? Porque además, también hay que citarlo, las cifras con las cuales terminó el gobierno del presidente Lasso no fueron tan halagadoras como se hubiese pensado. Muy bien, Fabri. Una jornada y una experiencia interesante, un proceso muy valioso para nosotros porque ha existido el análisis y también la valoración de la ciudadanía respecto de la madurez y la participación política de la organización Creo Listas 21, en el sentido de, primero, anteponer los principios y el respeto a la democracia, que se tuvo que llevar a la muerte cruzada porque nosotros creíamos, y fue la decisión del expresidente Lasso, de devolver el poder a la gente y que pueda tomar la decisión en medio de esa crisis política que vivió. Crisis que se ha mantenido con algunos elementos, pero que se ha mantenido precisamente por las fuerzas políticas que han predominado en la Asamblea Nacional. Nosotros decidimos no participar en su momento, evidentemente por el respeto al momento, pero nosotros al ver qué es lo que está pasando con el país, que los resultados que nos dijeron no son los mismos y que la misma Asamblea sigue con ese rol golpista, con ese rol de hacer todo lo posible para que quien gobierna el país le vaya mal, decidimos nuevamente postularnos y presentar una propuesta y una alternativa válida al país. Esta alternativa ha calado, esta alternativa no ha estado basada en el ataque al adversario, en los gritos, en los insultos, sino ha estado basado en una forma distinta de hacer política, planteando cuadros nuevos, cuadros frescos y sobre todo personas que tal vez representamos ese cambio generacional en la política y en la organización. Candidata, y ahora, ¿por qué ser parte, digamos, del binomio como vicepresidenta, candidata a la vicepresidencia? ¿Por qué decidimos o por qué Blanca Sacancela decidió asumir esta candidatura? Por 2 elementos, Andrea. El primero, que me parece que es importante poder tener esta experiencia de los diferentes puntos que usted ha citado y también de los diferentes momentos que he podido ser parte del país como tal, y que eso es importante en la política porque debe existir esta experiencia desde lo territorial hacia lo nacional. Y segundo, también porque las mujeres tenemos las capacidades para poderlo hacer, y creo que represento a la mujer rural y también es un mensaje potente para decir que nosotros sí podemos aceptar estos roles, que tenemos la capacidad para hacerlo, sobre todo basándonos en la unidad como una práctica política. Ahora, el tema es que ustedes ya tuvieron la oportunidad de gobernar, Blanca. El 24 de mayo del 2021 se posesiona el líder de Creo, Guillermo Lasso, como presidente. Incluso, si bien es cierto, tuvieron apenas 12 legisladores en una asamblea de 137, lograron conformar un bloque poco más grande. Usted incluso fue parte de esa asamblea tras la renuncia de Diego Ordóñez, usted se principalizó, y tenían un bloque, digamos, con un número un poco mayor de asambleístas.
E iniciaron con una alianza con Pachacuti y con Izquierda Democrática y esos independientes que permitió, obviamente, designar autoridades de la Asamblea Nacional y distribuir las comisiones legislativas especializadas permanentes. Tuvieron esa oportunidad. ¿Qué faltó? ¿Qué no se pudo hacer y qué no se hizo desde la autocrítica, Blanca? Desde la autocrítica, lo que no se hizo fue ceder son dos elementos, Fabricio, y eso incluso como práctica para el próximo gobierno. Son dos elementos. Una mayoría se consolida sobre intereses del país, pero cuando esa mayoría pone sobre la mesa condicionamientos respecto de agendas personales y no país, ahí existen los primeros inconvenientes. Cuando un gobierno no cede a sus caprichos y que se los dijo públicamente, ahí existen estas pugnas por el poder. En el caso del Partido Social Cristiano, cuando existe este primer momento, fue precisamente porque no se cedió a un planteamiento puntual que ellos tenían a como de lugar. Pero había un acuerdo con ellos. Y finalmente ustedes se echaron para atrás. Existían algunos puntos de acuerdo con diferentes organizaciones, porque la idea habría sido tener un plan nacional, un acuerdo nacional por el beneficio del país, pero eso no se cumplió, y no por nosotros. Entonces, esa práctica política de seguir mirando los personalismos son los que nosotros no compartimos. Por lo tanto, ahora nosotros planteamos una forma distinta. Candidata, ¿qué errores ustedes reconocen o no tuvieron errores en el mandato de Guillermo Lasso? Dentro de los errores tal vez puede ser una estrategia comunicacional fuerte, potente, para trasladar algunos mensajes, porque ya en la práctica, Andrea, Fabricio y amigos, podemos ver que existen muchas buenas prácticas que incluso siguen siendo implementadas. Una de ellas incluso es bandera del plan de gobierno del actual presidente y candidato a la presidencia, Daniel Noboa, a través de la política y la estrategia para combatir la desnutrición crónica infantil. Entonces, podemos ver que existieron buenas prácticas que hoy son incluso celebradas con bombos y platillos. La segunda es el tema del canje de la deuda, la institucionalización del Ministerio de la Mujer, entre otras prácticas. Entonces, podemos decir que si bien es cierto, los números fueron negativos para el fin del gobierno, pero nosotros tenemos esa garantía y esa capacidad de decir que se instauraron políticas incluso de Estado positivas, así como también los acuerdos comerciales que han beneficiado al país. Uno de ellos fue el histórico con China, y podemos ver como alguien decía el día de ayer, a propósito de lo que pasa y lo que está pasando con Colombia, como con un tuit, con una acción no diplomática y no pensando en el país, sino en esos personalismos que le digo, Fabricio, que nosotros combatimos, puede acabar con una nación, puede acabar con toda la productividad. Pero usted no cree que Gustavo Petro tuvo razón cuando habla de que los migrantes no son delincuentes y que deben ser tratados con dignidad. ¿No tuvo razón en esa parte, Petro? A ver, hay dos elementos, Fabricio. Recordemos que para los Estados Unidos, todas las personas que lleguen de manera ilegal incumplen en su norma, ¿verdad? Recordemos también que Estados Unidos tiene todo el derecho soberano de poner las reglas de su país. Pero sobre el trato digno, candidata. Segundo, esos son dos elementos que hay que tenerlos claros. Segundo, han existido ya varias deportaciones en los últimos meses y no se ha dicho nada. Entendemos la dinámica de la geopolítica y entendemos también la importancia de las elecciones en Ecuador. Y la respuesta del presidente Petro habla respecto del trato digno. Ese trato digno debe estar garantizado en los acuerdos diplomáticos, pero no a través de un tuitazo echándose abajo el destino del país, con uno de los principales socios comerciales de un TLC que incluso ha sido saludado y es más envidiado por los otros países de la región. Son dos elementos muy distintos. Sabemos que esto va a ocurrir. Entiendo que según las declaraciones que ha dado el canciller de Colombia, se han dado notas diplomáticas a través de los países, porque es el canal regular. En esas notas diplomáticas lo que debería prevalecer es precisamente respetar y garantizar los derechos de los colombianos. Pero ¿cómo puede ser que el mismo presidente diga que va a bloquear y no permitir el arribo a su propio país? Eso es una aberración absurda. ¿Usted piensa entonces que se debió recibir en estos aviones militares en donde llegaron y algunos, denuncian que incluso esposados? Yo creo que debemos entender y tener la información completa, porque de la información que estaba revisando en las últimas horas, muchos de ellos han cometido algunos delitos, muchos de ellos, y por eso evidentemente algunos tienen tratamientos distintos. Lo otro que ya en las últimas horas el presidente del país hermano Colombia ha dicho que va incluso a enviar el avión, y creo que incluso ya salió para traer a sus hermanos. Es lo más lógico. Pero ¿qué nos deja esto para el país? Entender precisamente eso. Estas agendas personalistas no pueden nunca estar por encima de los intereses del país, y como Ecuador debemos estar alertas sobre lo que puede pasar. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros y cómo nos estamos preparando sobre un posible
proceso similar hacia nuestros hermanos ¿Qué de ecuatorianos. diferente, retomando el tema nuestro, el tema ecuatoriano de la campaña, qué de diferente ofrecen ustedes hoy respecto de las campañas de 2013, 2017 y 2021 hasta que finalmente captaron la presidencia de la República? Y quiero insistir en el hecho de que se interrumpió por decisión del presidente Lazo ese periodo por la muerte cruzada. ¿Qué de nuevo, de diferente promueve o promete hoy, creo, al país Blanca Sacancela? Nosotros no solamente estamos planteando, Fabricio, un cambio en rostros ni un cambio generacional por temas etarios. Estamos planteando una forma distinta de hacer política y nosotros creemos que esa tesis debe seguirse fortaleciendo. Creemos que la democracia se debe seguir fortaleciendo, que nosotros seguimos planteando precisamente el fortalecimiento de un Estado de Derecho, seguimos planteando la dinamización de la economía, seguimos planteando el tratamiento de las causas justas y sociales de manera equitativa para todos, pero sobre todo estamos planteando algo de fondo. En esta última parte de la campaña nosotros estamos aterrizando una estrategia que se llama Ciudadano Presidente. Esta estrategia se basa en que los ciudadanos deben empezar a preocuparse de lo político y de lo importante, porque como que vemos al tema político de una forma muy apática, no queremos involucrarnos, no queremos saber nada, cuando es todo lo contrario, es lo que beneficia a los políticos tomar ciertas decisiones. Los ecuatorianos y los ciudadanos debemos entender que las decisiones deben pasar por nosotros, y esto no solamente es una estrategia, es una forma de pensamiento de poder reenrumbar este país. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y los resultados esperemos que sean los mejores para los Candidata, ecuatorianos. sobre las propuestas, digamos, para aterrizarlas un poco más. En el debate vicepresidencial usted nombró sobre una propuesta denominada Mi Primera Chamba. ¿De qué trata? Sí, dos puntuales. La primera es Mi Primera Chamba, que propone el incentivo a la contratación de mano de obra juvenil a los jóvenes que se gradúan de las universidades a través de las bolsas de empleos de la academia. La academia ha sido un actor pasivo, nosotros creemos que debe ser un actor activo para la generación de empleo, y con Francesco estamos planteando un incentivo para las empresas que van a venir a invertir en generación eléctrica, en mejoramiento de las vías y en todo lo que el Estado no ha sido eficiente, para poder contratar mano de obra en el 25% joven de manera específica, un porcentaje de personas con discapacidad y también un porcentaje de personas no jóvenes que hoy por hoy no tienen empleo, pero que tienen esa experiencia que los jóvenes no tienen. Cuando nosotros abrimos a la empresa privada un escenario de incentivos y no obligaciones, podemos tener una respuesta distinta, y es eso nosotros le vamos a Candidata, apuntar. ¿cómo se haría esto de manera distinta a lo que ocurrió en la administración del presidente en ese entonces, Guillermo Lazo? Él hablaba mucho sobre todo del empleo, incluso se prometió 1 millón de empleos en 4 años. Sin embargo, hay cifras del INE que demuestran que en los 2 años de Guillermo Lazo se llegó a 148,000 afiliados al IES. ¿Qué de nuevo? ¿Cómo ustedes entonces sí cumplirían el poder generar empleo con esta propuesta, candidata? Precisamente, Andrea, nosotros tenemos indicadores puestos en el plan de gobierno, y esos indicadores nos hablan por las posibles alianzas que vamos a hacer, pero vamos a cumplir estos indicadores a través del otro programa, que es descentralizar el plan de alimentación escolar, que yo lo he estado liderando, que se trata de poder descentralizar un contrato de más de 150 millones de dólares que hoy por hoy no es eficiente y que se desperdicia. ¿En qué consiste esto? En regresar la mirada al campo, es lo que habla Francesco Tabacchi del potencial el agro 4.0, la agricultura 4.0, es empoderar a las mujeres, poder generar dinamización de la economía local, evitar la migración, empoderar a las mujeres rurales. Ahí podemos abrir fuentes de empleo. Cuando nosotros creemos que solamente la empresa privada a través ¿es el mayor generador de empleo? Sí, pero nosotros también con lo que tenemos podemos ser eficientes. ¿Qué cree usted pasa? que no se hizo en la administración que ahora sí se va a hacer o que se podría rectificar? Lo que nosotros podemos avanzar son precisamente la aprobación de marcos normativos que en su momento fueron vetados, pero podemos ver que fueron vetados y que no tenían el apoyo de la Asamblea simplemente porque no éramos parte de la mayoría. Pero ¿no será que eso pasaba porque de alguna manera no hubo, a ver, en la política, o mejor dicho, la política es el arte de dialogar, de consensuar? Yo me acuerdo, y les voy a citar algo, cuando en varias ocasiones entrevisté a Patricio Donoso, que fue varias veces legislador y luego ministro de Trabajo. Cuando fue legislador, él siempre hablaba de que él se oponía a una asamblea en donde haya
una mayoría de una sola orientación política porque hay que buscar consensos, hay que dialogar, hay que hablar, decía él, con los diferentes sectores. Yo lo cito a Patricio Donoso porque él, con el respeto que siempre le he tenido a Patricio, él siempre mencionaba esto. Pero cuando ustedes fueron gobierno no hicieron eso, no trataron de acercarse con los otros sectores políticos. De alguna manera no es que hubo esta conciliación con la Asamblea, Blanca. A ver, Fabricio, el acercamiento siempre se da. Debemos entenderlo algo fundamental. La Asamblea es la expresión de la diversidad política del país. Esa es la Asamblea. Y en esa diversidad se deben entablar acuerdos. Recuerdo lo que pasó incluso con el movimiento indígena, que se llegaron a muchos acuerdos que fueron beneficiosos para ese sector. Pero no puede usted llegar a acuerdos con sectores que simplemente su agenda es liberar a una persona sentenciada por su línea Pero política. tienen los otros sectores, Blanca. ¿Cuáles otros sectores los teníamos? Otros sectores El políticos Partido tenían Social Cristiano, Pachacutic, Partido Social Cristiano, Cristiano, que estaba y siempre ha hecho mayoría, que estaba liderada en ese entonces, y el jefe de bancada, el señor Esteban Torres, con el señor Muentes, y que tenían una agenda clara de injerencia en la justicia y que nosotros no estábamos de acuerdo. El otro sector de Pachacutic que apoyaba la minería ilegal, especialmente lo que pasa en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. ¿Cómo usted se puede sentar a conversar temas de país cuando se aterrizan en los personalismos? Pachacutic apoyaba la minería ilegal, ¿en serio? Recordemos que el asambleísta que era de Pachacutic, que era el señor Mario Ruiz, era una de las personas de Imbabura, precisamente fortalecía y apoyaba a los sectores que estaban haciendo minería ilegal. Pero de llegar entonces a Carondelet no se sentarían con ninguna de estas áreas, digamos, que usted ha nombrado, de estas bancadas. Andrea, yo le estoy comentando la historia que Fabricio me dice por qué pasó eso. Nosotros creemos con Francesco Tabacchi que la dinámica y la gobernabilidad debe pasar por acuerdos claros a nivel país. Hoy en la campaña todos le dicen que por el país nos vamos a unir, que por la seguridad, perfecto. Espero que cuando se den las elecciones, el Ejecutivo y el Legislativo se sienten, pero lo que nosotros estamos combinando y cómo lo podemos lograr es teniendo reuniones transmitidas en vivo, acordando los puntos sobre la mesa y sobre cuál va a ser la agenda programática en el ámbito legislativo y cuál va a ser el rol también del Ejecutivo sobre ciertas leyes y las posturas sobre ciertos temas para poder llegar a un punto de acuerdo. Pero entonces eso querría decir, retomando lo que le dice Andrea, y con el antecedente que usted... ¿Qué le pasó? Se me cayó mi collar. Bueno, así pasa. Oiga, retomando lo que dice Andrea, en un hipotético gobierno del binomio Tabacchi-Sacancela, ¿sí volverían a hablar con la Asamblea? Pero por supuesto. ¿Hablarían con los socialcristianos? Con todos. ¿Con Revolución Ciudadana también? Con todos. ¿Y por qué no antes y ahora sí en el futuro? Hemos hablado con todos antes. Pero en ciertos temas hemos hecho cuestionamientos sobre esos sectores. Hemos hecho cuestionamientos y han sido siempre públicos, pero también le he dicho a Fabricio en esta misma mesa, y lo dije cuando fui asambleísta, logramos también el apoyo unánime de todas las bancadas para aprobar lo que fue la enmienda constitucional, que tuve el gusto de ser la vicepresidenta de esa comisión, para que lograr el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas para la Policía Nacional en materia de seguridad. En la peor crisis política que existió, logramos ese acuerdo. ¿Que se puede llegar a acuerdos? Sí, pero cuando son intereses país, ahí ¿por qué nos pusimos de acuerdo? Porque había un interés común. Y sobre todo porque era un tema que los ciudadanos estaban muy alertas. ¿Cuál es la postura de las bancadas respecto de un tema tan sensible? Hoy tenemos multicrisis, la energética, la salud, la educación. Nosotros creemos que esa debe ser la agenda legislativa compartida como país. Para un poco ya ir finalizando, candidata, en el tema seguridad, ¿qué es lo que propone el binomio? Reformar el sistema de contratación pública, primero, el endurecimiento de penas que ya fue aprobado por la consulta popular, y eso será uno de los primeros puntos que hablaremos con la agenda legislativa. Nosotros vamos a proponer la reforma al COIP para implementar la cadena perpetua. ¿Por qué insisten en la cadena perpetua, Blanca? Porque las sanciones ejemplificadoras nos van a permitir poner un límite, Fabricio. Si no va a pasar lo que pasa, incluso pasa en Quito, cuando incendian aquí y no existe sanción alguna, la gente no entiende. Por un lado, y por otro lado necesitamos reformar y potenciar el eje social. ¿Quién se va a encargar de eso? Yo, esta servidora. Porque no lo he hecho yo, porque lo digo, porque es una novelería para mí, sino porque yo estoy convencida, yo estoy muy clara de lo que hay que hacer. Mira lo que está pasando en diferentes puntos en Durán, el tema social, el tema de las mujeres, cuando el Estado ha desatendido y sobre todo cambió los destinos en la reforma presupuestaria, diferente al del 2023, al prorrogado que estamos teniendo ahora. Usted entiende también ese desequilibrio y por qué enero está siendo, de este año, está empezando como el más peligroso de la historia, no solamente de los otros años. Pero ¿cómo se combina esto con lo que ha dicho el presidencial
Tabaqui. Él ha dicho, la gente quiere que demos bala. Esas han sido palabras textuales de él. ¿Cómo se podría entonces combinar con lo que usted está diciendo? Cuando usted analiza y habla con la gente en la calle, en los encuentros, la gente le dice, queremos que se acaben a todas las personas antisociales, con todos los asesinos, con todos los vacunadores. Evidentemente una familia que tuvo a una persona secuestrada, ¿cuál va a ser el sentimiento que tiene sobre esas personas? Pero entendamos también que eso pasa por la impunidad que reina en el país. ¿Quiénes fomentan la impunidad? Los jueces. Vamos a empezar por ahí. Y también lo que ha dicho Francesco, por otro lado, necesitamos tener una mano justa. Y esa es la mano justa de la que estamos hablando. Hablamos también de la creación del Escuadrón de la Pacificación, que es un escuadrón que va a poder dar la tranquilidad a los ciudadanos. Lo que está pasando en Guayaquil no es normal. La gente no puede vivir encarcelada. Eso pasaba, por último, en el suburbio, en ciertos puntos del Guasmo. Ahora ya en las vías principales la gente vive con rejas. ¿A qué punto hemos llegado? Entonces, cuando nosotros entendemos y visitamos el territorio, podemos entender que la política pública tiene que aterrizarse. Y nosotros sí le apostamos al endurecimiento de penas. Nosotros creemos que sí se deben existir sanciones más fuertes y también de la mano debe haber inversión social. Ahí, permítame otra vez insistir en lo que le decía al inicio. Ustedes al final del día ya fueron gobierno y enfrentaron la crisis de seguridad y no es que salieron bien parados, Blanca. La quiere diferente, va a haber de diferente es que todo lo que está entregando el gobierno actual, las tanquetas, después las ambulancias, los chalecos, fueron comprados en un proceso de compras públicas que se demoró y que se caía precisamente por las trabas del CERCOP. ¿Qué de diferente vamos a hacer? Tomar esa experiencia, Fabricio, para cortar los tiempos y para hacerlos más ágiles. ¿Qué hay que hacer? Un sistema expedito de contratación para la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que no se suba al portal, para que no exista esta posibilidad de que los criminales amenazan al proveedor, chantajean al que hace especificaciones técnicas y se caigan los procesos. Necesitamos que incluso por ahí no tengamos ni siquiera pretexto para la demora de armamento, que hay que importar, que hay que hacer las alianzas con Israel y los otros países, especialmente Estados Unidos, que tiene una alianza muy fuerte con Ecuador en materia de combate al narcotráfico, debe permitirnos poder tener esa experiencia tanto en intercambio de talento humano que conoce estos procesos para el Escuadrón de Pacificación, y con Israel no para mandar y exiliar una vicepresidenta, sino para saber y adquirir el material que deben tener las Fuerzas Armadas para cumplir su rol y su función. ¿Usted asumiría, si es que llegan al poder, usted asumiría el liderazgo del área social? Yo estaría al frente por delegación del presidente Francesco Tabaqui del área social y estaría a cargo de la reingeniería del proceso de contratación pública en los 3 campos: educación, salud y seguridad. ¿Qué proyección tienen para la próxima Asamblea Nacional en cuanto a legisladores de su organización política? El porcentaje similar al que tenga el presidente, y con el porcentaje que sea nos tenemos que sentar a trabajar desde el día 1. Lo que sí les decimos es que nosotros el acuerdo con la Asamblea lo vamos a transmitir en vivo, va a ser acompañado por la prensa y van a ser públicos los puntos de acuerdo. Oiga, y solamente para cerrar, porque recibo un mensaje de un oyente, me dice, si se acercó, creo, a estas organizaciones políticas que usted ha señalado, Social Cristianos, Revolución Ciudadana. Por eso inicialmente se pactó la distribución de las comisiones en la Asamblea y luego se pactó con Revolución Ciudadana la abstención de la reforma tributaria de octubre-noviembre del año 2021. Ese es un tema que mucho se ha mencionado, la abstención del correísmo, que significó que la reforma tributaria que propuso el presidente Lazo entra en vigencia por el Ministerio de la Ley. Entonces, ¿qué responde usted a este comentario que me hace un oyente? Que efectivamente sí hubo en su momento, de alguna manera, acuerdos con estos sectores políticos. En su inicio, el expresidente Lazo, la bancada que representaba la lista, creo 21, siempre estuvo abierta para conversar sobre diferentes puntos. El día de hoy en día podemos ver que es una asamblea totalmente cerrada, una asamblea realmente que cada vez nos da mucha pena. Esperamos que las personas que lleguen a la asamblea tengan una mirada de país, tengan una mirada y una convicción de servicio real, y que en verdad puedan estar primero libres, con la tranquilidad y con la libertad para poder tomar decisiones por sus electores y no por quien dirige sus organizaciones políticas, porque eso es otro problema. Blanca, gracias por el tiempo. A ustedes. Suerte en las últimas 2 semanas de la Gracias. campaña. A Blanca Sacancela, candidata a la vicepresidencia de la República por el Movimiento Creo, en binomio con Francesco Tabaqui. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.